Cuando hablamos de Dios, nos inclinamos a pensar en términos de nuestra propia imagen, solo que más grande, colosal, una especie de expansión de nosotros mismos. Es como mirarnos en un espejo de aumento. Seguimos pensando en términos de dualidad. Yo estoy aquí, Él está allí. Así que la única manera en que podemos comunicarnos es tratar de pedirle su ayuda. Podemos sentir a veces que nos estamos poniendo en contacto, pero de una manera que nunca podemos comunicarnos realmente de esta manera. Nunca podemos lograr la unión con Dios porque hay un concepto fijo, una conclusión prefabricada que ya hemos aceptado y solo estamos tratando de poner esta cosa enorme en un contenedor más pequeño. No podemos hacer que un camello pase por el ojo de una aguja, así que tenemos que encontrar otros medios. La única manera de hacerlo es volver a la mera simplicidad de analizarnos a nosotros mismos. No se trata de tratar de ser religiosos, o de asegurarnos de que somos amables con nuestro prójimo, o de dar tanto dinero como sea posible a la caridad, aunque esas cosas también pueden ser muy buenas. La conclusión es que no debemos aceptar todo como si estuviéramos ciegos y tratar de poner las cosas en el contenedor correcto, sino tratar de ver todo primero desde nuestra experiencia. Esto nos lleva a la práctica de la meditación, que es muy importante. En este caso, el problema es que usualmente encontramos que los libros, las enseñanzas, las conferencias, etc., están más preocupados por demostrar que tienen razón que por mostrar cómo se debe hacer la meditación, que es el elemento esencial. No estamos particularmente interesados en difundir las enseñanzas, sino más bien en hacer uso de ellas y ponerlas en acción. El mundo se mueve tan rápido que no hay tiempo para probar, pero lo que sea que aprendamos, debemos traerlo, cocinarlo y comerlo inmediatamente después. El punto entonces es que debemos ver con nuestros propios ojos y no aceptar ninguna tradición presentada, como si poseyera algún poder mágico inherente. No hay nada mágico que pueda transformarnos de un momento a otro. Sin embargo, dado que tenemos una mente mecanizada, siempre buscamos algo que funcione con solo presionar un botón. Hay una gran atracción por el atajo, y si hay algún método de profundidad que ofrezca un camino rápido, preferiremos seguirlo antes que soportar arduos viajes y prácticas difíciles. Así vemos la verdadera importancia del ascetismo. El castigo no lleva a ninguna parte, pero se requiere algo de trabajo manual y esfuerzo físico. Si caminamos a algún lugar, sabremos el camino perfectamente, mientras que si vamos en coche o avión prácticamente no estaremos allí, todo se convierte en solo un sueño. Del mismo modo, para ver el patrón continuo de desarrollo, tenemos que recorrerlo manualmente. Esta es una de las cosas más importantes y es donde la disciplina se hace necesaria. Tenemos que disciplinarnos. Ya sea en la práctica de la meditación o en la vida cotidiana, hay una tendencia a ser impaciente. Cuando comenzamos algo, nos inclinamos solo a probarlo y luego abandonarlo. Nunca tenemos tiempo para comer y digerirlo adecuadamente y para observar las secuelas. Por supuesto, tenemos que probarlo por nosotros mismos y averiguar si la cosa es genuina o útil, pero antes de descartarla tenemos que ir un poco más allá, para que al menos tengamos una experiencia directa de la etapa preliminar. Esto es absolutamente necesario. Esto es también lo que Buda descubrió. Y por eso se sentó a meditar en la orilla del Nairanjana durante varios años, prácticamente sin moverse de su lugar. Meditó a su manera y descubrió que la única respuesta era volver al mundo. Cuando descubrió el estado de vigilia de la mente, descubrió que llevar una vida ascética y castigarse a sí mismo no ayudaba en absoluto, así que se levantó y fue a mendigar algo de comer. La primera persona que conoció, cerca de Bodh Gaya, era una mujer muy rica que poseía muchas vacas. Ella le dio un poco de leche condensada hervida con miel, que él bebió y encontró deliciosa. Además, también descubrió que esta bebida aumentaba significativamente su salud y energía, y como resultado pudo hacer grandes avances en la práctica de la meditación.
Lo mismo ocurrió con el gran yogi tibetano, Milarepa. La primera vez que salió y recibió una comida cuidadosamente preparada, se dio cuenta de que le daba nuevas fuerzas y era capaz de meditar correctamente. El Buda entonces miró a su alrededor y buscó un lugar cómodo para sentarse, porque había llegado a la conclusión de que sentarse en una roca era demasiado duro y doloroso. Un granjero le dio un manojo de hierba kusa, y Buda lo extendió al pie de un árbol en Bodh Gaya, sentado allí. Había descubierto que tratar de lograr algo por la fuerza no era la respuesta, y de hecho, por primera vez, aceptó el hecho de que no había nada que lograr. Abandonó por completo toda ambición. Bebió la bebida, se sentó y se acomodó lo más cómodamente posible. Esa misma noche finalmente alcanzó Sambodhi, el estado de vigilia total. Esto, sin embargo, no fue suficiente. Realmente no lo había superado todo. Todos los miedos y tentaciones ocultos llegaron a él en la forma de Mara la malvada. Primero, Mara envió a sus hermosas hijas para seducir a Io, pero fue en vano. Luego vinieron las violentas tropas de Mara, la última táctica del ego. Buda, sin embargo, ya había alcanzado el estado de Maitri, la bondad. En otras palabras, no solo estaba siendo compasivo en el sentido de despreciar a Mara como a una tonta, porque Mara era su propia proyección, sino que había alcanzado el estado de no resistencia, el estado de no violencia en el que se identificaba con Mara. Las escrituras dicen que cada flecha de Mara se convertía en una lluvia de flores que caían sobre él. Así, por fin, el ego se rindió y alcanzó el estado de vigilia de la mente. Nosotros mismos podemos tener tal experiencia, tal vez en un breve destello de lucidez y paz, el estado abierto de la mente. Pero eso no es suficiente. Tenemos que aprender a poner esto en acción. Tenemos que usar esto como una especie de centro desde el cual podemos expandirnos. Uno tiene que crear la situación a su alrededor para que no tenga que decir, yo soy la persona despierta. Si alguien tiene que decir tal cosa y demostrarlo verbalmente, esa persona no está despierta. Buda caminó durante unas 7 semanas. En cierto sentido estaba solo, y podríamos decir que era una persona muy solitaria, porque era el único que podía ver y que había logrado algo. Conocía algunas de las respuestas para hacer frente a la vida y encontrar el verdadero significado, o tatata, en el mundo del samsara. Sin embargo, no estaba muy seguro de cómo presentarlo y casi decidió no hablar. Hay un gata, o pequeño verso, en uno de los sutras donde dice, paz profunda sin límites. Esa es la enseñanza que he encontrado. Nadie, sin embargo, sería capaz de entender esto, y por eso permaneceré en silencio en la selva. Entonces se produjo la consolidación final y verdadera de la compasión, y se dio cuenta de su capacidad para crear la situación adecuada. Hasta ese momento todavía tenía el deseo de enseñar. Como había logrado algo, sintió que debía salvar el mundo, si podemos usar esa expresión. Sin embargo, tuvo que abandonar la idea de salvar a todos los seres sintientes. Entonces, justo en el momento en que había decidido dejar el mundo y regresar a la selva, le llegó una verdadera compasión desinteresada. Ya no era consciente de sí mismo como un maestro, ya no contemplaba la idea de tener que salvar a la gente, pero cada vez que se presentaba una situación, la afrontaba espontáneamente. Predicó y enseñó durante casi 40 años, y pasó su vida caminando por toda la India. No montó en un elefante ni en un caballo, ni montó en un carro, sino que simplemente caminó descalzo por toda la India. Creo que si alguno de nosotros lo hubiera visto u oído hablar, no habríamos encontrado sus conferencias como los discursos tal como los entendemos. Era una simple conversación. Lo importante no era la conversación, sino toda la situación que creaba. No era porque hubiera alcanzado tal poder espiritual que dominaba toda la escena, sino más bien porque simplemente estaba siendo sincero, como cualquiera de nosotros podría serlo. Por lo tanto, la enseñanza había sido transmitida antes de que él abriera su boca. Es por eso que encontramos en los sutras que los dioses, los asuras y todo tipo de personas de diferentes partes de la India
Venían a sus conferencias, lo veían y hablaban con él. No tenían que hacerle preguntas, pero automáticamente recibían las respuestas. Este es un maravilloso ejemplo de comunicación. Buda nunca afirmó ser una encarnación de Dios, ni ningún tipo de deidad. Era un simple ser humano que había pasado por ciertas cosas y que había alcanzado el estado mental de vigilia. Es posible, al menos parcialmente, para cualquiera de nosotros, tener esta experiencia.